Estás por escuchar el podcast Rompecabezas Scout, donde el futuro cambia el pasado. Hola amigos, qué gusto de saludarlos. Este es nuestro segundo podcast y hemos tomado nota de sus comentarios como debe de ser. Y esto sirve para ir mejorando en cada nueva emisión. En esta ocasión, listos. El tema que Frisley nos va a compartir es ni más ni menos que la historia de la historia. A ver cómo está esto. Pues sí, de cómo empezó a convertirse en la autoridad para hablarnos de la historia de los Scouts en México. Comenzamos. Gracias a todos por estar aquí, por acompañarnos. También gracias a ti, Vero. Y bueno, muchos me conocen por el enorme y reconocido trabajo que he realizado durante algunos años, en este caso los 12, en los que estuve ilustrando una sección de la revista oficial de la Asociación de Scouts de México, conocida como Scouts Foro Joven, con la sección, y lo digo aquí con orgullo, más esperada por todos, el cómic llamado Grupo Aventura. Oye, que a todo dar, y ahí supongo que comenzaste a tratar la historia de tus ilustraciones, ¿verdad? Bueno, no en ese momento. Grupo Aventura es un retrato fiel de cómo los Scouts viven el escultismo desde el punto de vista del compromiso de lo que es ser un Scout, pero tratado con enseñanzas y sobre todo con un sentido del humor muy particular, muy característico de mi parte, y que se quedó grabado en el corazón de muchos, de varias generaciones, y que me recuerdan por las historias que desarrollé durante el tiempo que estuvo publicado el cómic en la revista. 12 años, esto no es cualquier cosa, vaya tiempo que te divertiste entonces, ¿verdad? Oh sí, pues fue de verdad muy divertido, y al irlo elaborando, poco a poco me fui adentrando en la colaboración que tuve en aquel entonces en la dirección de publicaciones Scout, a cargo de quien considero mi gran sensei, mi maestro, a quien le sigo aprendiendo muchas cosas, a Marcelino Gracia Gasca, y comencé a tener acceso, gracias a él, a mucha información de la que yo no tenía ni idea. A ver, barajéanosla más espacio. ¿Qué tipo de información? Ay, mira, ahora sí que hace mucho tiempo. Todo inicia por ahí de 1992, al encontrarme entre los documentos que se encontraban en la hoy extinta biblioteca Scout llamada Jorge Núñez Prida, eso sí, en honor a quien fuera el primer jefe Scout, y en ese lugar había muchas revistas, libros antiguos y un sinfín de tesoros que hoy con la pena les comento que ya no existen, y tampoco existe esta biblioteca. Ay, me dejas con la boca abierta, no me digas, ¿y qué más? Pues bueno, en ese entonces me encontré una cronología con la historia oficial de la asociación y estaba aterrizada hasta 1986, así que se me ocurrió darle una actualización y comencé a buscar datos de eventos, acontecimientos relevantes y todo aquello que hasta el momento para mí me parecía muy normal, hasta que al ya revisarla y volverla a leer desde el principio, me empezó a brincar algo. Ay, cuéntanoslo todo, por favor, dínoslo. Fíjate, al querer saber sobre el primer jefe Scout, sobre el ingeniero Jorge Núñez Prida, Marcelino me recomendó hablar con un antiguo Scout que visitaba frecuentemente la oficina, y así que me puso en contacto con el licenciado Francisco Macías Valadez, una persona en aquel entonces ya mayorcito, muy simpática, y que al irle platicando sobre mi proyecto le entusiasmó también y me abrió su biblioteca personal y permitió que conociera documentación que tampoco me imaginaba que existiera. Bueno, que alguien te abra su biblioteca personal no es cualquier cosa. Esto arde por saber. Sí, fíjate que sí. Y bueno, ya con todo entusiasmo llegué, y como buen joven adolescente, me di a la tarea de empezarme a empapar de documentos, y con ellos empecé a actualizar los datos
que de repente pues me daban hacia muchos años atrás para el inicio de la cronología. Pero fíjate que llegó un momento en el que pues ya me la vivía en casa de don Panchito, como pues yo le decía de cariño, y de verdad entablamos una relación muy muy padre que duró pues ahora sí que hasta cierto acontecimiento que fue de forma repentina, y pues don Panchito se nos adelantó al campo del reposo y de la dicha. Ay, que don Panchito, pues sí, todo lo que empieza termina, ¿verdad? Sí, fíjate, don Panchito por salud se había cambiado a vivir a la ciudad de Aguascalientes, nos dejamos de ver y su esposa vino a hacerse, pues ahora sí que un tratamiento, creo que le había dado un infarto, y regresaron a la Ciudad de México, pero pues resulta que el que empezó a sentirse mal fue él, y desgraciadamente fallece, y un poco antes de que sucediera todo eso, incluso de que él se mudara a Aguascalientes, me dejó un sobre con un documento y me pidió que solamente lo abriera hasta el momento en el caso de que pues él falleciera. Caramba, esto me suena tan mágico, tan digno de ser descubierto, que te hayan entregado un sobre cerrado. ¡Wow! Pues sí, fíjate que bueno, para mí fue todo un dilema porque pues de entrada perder a alguien al que me estaba enseñando tantas cosas, pues ahora sí que un gran maestro, un amigo, un hermano scout, y cuando se da esto del fallecimiento, pues tengo que reconocer que fui de los pocos que asistieron uniformados a su funeral. Yo lo fui a despedir de manera personal y por ahí existirán fotos o los que se acuerden, pero yo fui el que le hizo la guardia a un lado de él, aguantándome pues las ganas de llorar, porque una despedida entre hermanos scout es algo realmente muy, muy, muy fuerte. Sí, bien dicho, muy, muy fuerte, qué tremendo. Ay, pues sí, y bueno, pero mira, los Scout tenemos un artículo que viene dentro de la ley Scout y que nos dice que el Scout ríe y canta en sus dificultades, y para rendirle pues homenaje a él, decidí continuar lo que sería esa primera investigación en la que pues Panchito tanto me había apoyado, y entonces pues me decidí a abrir el sobre, y pues de verdad no sabes que pues a pesar de que yo lo tenía en mi poder, cumplí la palabra de no abrirlo hasta pues después de la despedida a Panchito. Esto me suena tan mágico. Ay, ya quiero que me digas qué tenía el sobre, por favor. Mira, resulta que bueno, ya yo todo tembloroso y pues ahora sí que como película de Sherlock Holmes, pues a ver qué tiene este documento. Y resulta que era una serie de transcripciones que venían de algunos diarios fechados entre 1932 y 1934 aquí en la Ciudad de México, donde se hace referencia a un pleito. ¿Pero qué crees? Ay, Dios mío, ¿qué creo? Pues resulta que me voy enterando que ese pleito fue con otra organización scout. Y mira, resulta que en los diarios de la época, los entonces llamados Exploradores de México, como se llamó en un principio la Asociación de Scouts de México, ellos nacen a partir del 1 de noviembre de 1931, y durante 1932 repentinamente sus documentos cambian hacia el nombre de Boy Scouts de México. Pero resulta que en esos documentos del pleito hay una persona que contesta a los reclamos sobre lo que era la legitimidad de ese nombre, y los firmaba el señor José Trinidad Padilla, quien tiempo después me voy enterando que él había fundado a otra organización completamente ajena a los exploradores, que se llamaban los Boy Scouts de México, por ahí de mediados de 1930, y que incluso estaban avalados y apoyados por la propia Secretaría de Educación Pública. Fíjate que me hace sentir tan contenta. ¿Por qué? Porque cada vez que vas relatando todos estos datos históricos, me tienes siempre atenta a lo que estás diciendo. Pues sí, digo, es algo que pues en su momento para mí, pues ahora sí que empecé a encontrar unas pistas que pues yo jamás pensé que pues iban a ir completando pues esa primera cronología, pero que se salían de verdad de la historia oficial. Y bueno, pues yo de repente veo que
no me empezaban a checar los datos y pues en la cronología oficial nunca se menciona que exista ninguna otra organización en México y yo la verdad pues quería que alguien me lo explicara, pero pues ya por alguna razón Panchito no me lo quiso explicar en vida y bueno, decidí comenzar de nuevo la investigación y entonces es cuando decido ir ahora sí a un lugar bastante grande que pues es prácticamente la memoria de los mexicanos y así que me fui con mis libretitas al Archivo General de la Nación. Ay, el Archivo General de la Nación es toda una fuente de información que pareciera que no tiene ni principio ni fin, pero sí que lo tiene. No, sí, y fíjate que en aquellos entonces, pues no tenía mucho tiempo de que se había habilitado como archivo, y la verdad daba miedo entrar, porque se sentían unas energías. ¡Ay, nanita! Sí, ahí sí aplica el ay, nanita, sentía que alguien me observaba, pero también me fui encontrando ahí una serie de cosas, que había documentos que venían de épocas remotas en las cuales para ciertos investigadores sí había acceso, pero pues yo pues era un villamelón en aquellos entonces y pues me decían, no, pues tú vete a la biblioteca y ahí consulta los diarios, porque los demás pues ya son para personas con ciertos permisos y que de qué organización. Y pues yo la verdad llegué ahí solito con una libreta y mis lápices y sin saber qué hacer, pero bueno, ya me empecé ahí a relacionar con el bibliotecario y entonces pues fui buscando diarios que hacían referencia a los hechos que pues yo ya había encontrado y me quedé sorprendido al corroborar que efectivamente se dieron sus pleitazos con cartas que se publicaban en un diario, le contestaban al otro, el otro le respondía y así se la llevaban por los 2 años que estuve revisando. Pero entonces dije, bueno, a ver, ya que estoy aquí, pues a lo mejor existe alguna nota que me diga si hubo scout del 1912, como lo menciona la historia oficial. ¿Y qué crees? Chan, 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 puntos suspensivos y comas y lo que sea. No, 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 no. ¡Ay, no! Ahí estaba la noticia. ¡Qué emoción! Pues no, fíjate que no, ahí no estaba la noticia. ¿No? No. Fíjate, comencé a revisar y le invertí demasiado tiempo a que pues estuviera ahí leyendo y resulta que pues dije, a ver, pongamos las cartas sobre la mesa. A ver, no estoy encontrando ninguna noticia que me diga, se acaban de inaugurar los scouts, estamos en 1912, nada, ningún rastro. Y entonces pensé, bueno, a ver, si el primer jefe scout, obvio, tiene que estar también mencionado en un principio de alguna historia, pues entonces pues hay que buscar datos sobre quién fue el primer jefe scout, y en este caso, pues el ingeniero Jorge Núñez Prida. A ver, este nombre suena que va a ser muy interesante, ¿no? Sí, fíjate que al ir revisando el año de 1926, que pues lo que nos dice la historia oficial, pues que según ASMA ya era reconocida ante la Hermandad Scout Mundial, y resulta que el ingeniero Núñez Prida, en ese entonces, pues no aparece ninguna referencia en nada de los Scouts. Pero eso sí, resulta que estaba investigado por el gobierno del general Plutarco Elías Calles. ¿Y qué crees? Ay, no, a ver, cuenta. Mira, resulta que empiezan a aparecer en las notas, pues, datos donde veo nombres de quienes empezaron a conformar aquellos primeros grupos de 1931, pero todos a su vez relacionados con una organización católica conocida como los Caballeros de Colón, y Caballeros de Colón estaban involucrados hasta el tuétano en un conflicto armado conocido como la Guerra Cristera. No, la Guerra Cristera es otra historia. De esto nos platican, bueno, me platicaban mis abuelos con tanto cariño y con tanto susto y con tanto enojo. Sí, mira, yo de lo que pues ya después también comencé a investigar, fue un periodo muy oscuro de nuestra historia, que incluso pues todavía hay mucha información que no nos las hacen llegar, pues de tantas barbaridades, tanto de un bando como del otro. Y fíjate que Caballeros de Colón estaban muy metidos en esta guerra, incluso ellos la patrocinaban, y hay una anécdota muy padre que encontré en unos diarios,
porque resulta que Caballeros de Colón mandan imprimir quién sabe cuántos millones de volantes donde querían que la gente hiciera boicot y dejara de comprar pues cosas que el gobierno producía. Contratan un avión en varias ciudades, tiran sus papelitos y ¿qué crees que sucede? A ver. Pues resulta que la gran mayoría de la población no sabía leer. Sí. Y entonces, pues, y así se la llevaban, ¿no? Entonces el gobierno pues empezó a tomar muchas cosas en contra de lo que hacía Caballeros de Colón. Y entonces, pues yo en mi mente dije, bueno, a ver, si el ingeniero Jorge Núñez Prida, y aquí aparece otro personaje de mucho peso, el señor Juan Leiné, estaban supervigilados por el gobierno, porque ellos eran los que patrocinaban este tipo de actos, pues en ningún lado hablan de que ellos estuvieran con algún grupo scout. Entonces ya no me cuadró y bueno, ¿a qué horas o por qué o cómo lo hicieron? Ya que ellos estaban una de dos, o escondidos o fuera del país. Entonces, ¿qué era lo que estaba sucediendo? Y bueno, entonces por ahí aparece otro personaje con quienes ellos dicen que tuvieron muchos tratos, pero pues no, la historia ya escrita me dice otra cosa. Es que esto de la investigación es tan, pero tan apasionante, hasta el alma, la cara se nos pone de una alegría porque son tesoros que vas encontrando. Sí, y mira que en un principio, pues sí me di el sacón de onda y pues yo buscaba respuestas y ahora resulta que tenía muchas más preguntas que pues ahora cómo iban a ser contestadas, o sea, ya no me cuadraba nada de los hechos de la historia oficial de mi cronología contra lo que estaba encontrando pues escrito, que pues se supone que es la parte donde pues ahí ya uno empieza a cuestionar lo que es la historia. Sígueme hilvanando esta historia, la estoy disfrutando muchísimo. Mira, fueron pasando muchas cosas y pues ahora sí que siendo yo en aquellos entonces todavía muy muy joven, pues no sé, dudé en un principio de seguir buscándole, de que pues a dónde me iba a llevar esa información, pensando que pues eso ya se lo había llevado ahora sí que los vientos del olvido, pero pues bueno, imaginaba que a lo mejor ya no iba a existir más. Yo era la verdad muy inexperto, ¿no? Pero la verdad me sentí como estar frente a una gran montaña sin nada cómo escalarla y pues entonces pues haciendo un acto de reflexión decidí platicar con mi mamá. ¡Ay, caramba! Mi doña Rosita hermosa. ¡Ay, cuánto la amo! ¿Y qué te contó? Es un amor de mamá y de amiga conmigo también. Mira, y además maestra de primaria, también ella, además de ser madre, una gran maestra para mí, porque pues mucho de lo que yo hago, pues ella en su momento también investigó, hizo cosas pues por sus alumnos, y pues sé que de ella heredé mucho de lo que yo estoy haciendo, y pues le pedí consejos sobre en lo que yo dudaba para seguir adelante, y mira, ella es muy apegada a la religión, somos católicos, y por ahí en algún momento me mencionó un salmo, que bueno, aquí lo reproduzco, que más o menos dice así: dichosos los que de conducta perfecta, los que siguen las enseñanzas del Señor, dichosos los que cumplen sus testimonios y lo buscan de todo corazón, ellos no cometen ninguna maldad porque van por los caminos del Señor. Esto es espectacular, qué bonito. Y sí, ella, pues ahora sí que ya explicándome lo que ella me decía, es que si yo ya había encontrado, ahora sí que como una punta de una madejita, pues ahora lo que me tocaba era seguir, y que esto probablemente pues ya era hasta una especie de misión, porque si ya encontraba nombres de otras personas, situaciones, circunstancias, pues que no vienen en la historia oficial, es que había muchas, o hay muchas cosas. Y entonces, pues como ella siempre me vio muy entusiasmada desde el principio y yo siempre le platicaba, pues me dijo, no te rindas, si lo estás haciendo es porque Dios te puso por algo ahí. Y entonces, pues dije, pues si es eso, pues a seguir, a encontrar la verdad y pues a no rendirme. A ver, tú has venido hilvanando la historia, haciendo rompecabezas. ¿Cómo cuánto tiempo llevas en esto, mi querido Frisly? Pues mira, si hacemos cuentas
aproximadamente de 1992 a este 2020, pues estamos hablando de 28 años, o sea, más de la mitad de mi edad actual, pero fíjate que lo he disfrutado. Esto ha sido un viaje personal que en ningún momento yo creo que se le ha ofrecido a ninguna otra persona. He ido descubriendo una cantidad enorme de datos, de nombres, de situaciones, de cosas jamás pensadas. Y hace rato hacía referencia de que pensaba que los vientos del olvido se lo habían llevado, pero sí, efectivamente me di cuenta que yo de alguna manera era un elegido para poder encontrar muchos recuerdos, muchos pensamientos, muchas formas de pensar de hermanos Scout que pues lo dieron todo desde sus inicios. Ya lo platicábamos en la edición especial del anterior podcast de Scout desde 1911. Entonces, pues sí, al confrontarlo con la historia oficial, pues a ver, no me cuadra. Y bueno, ya por ahí también mencioné que vamos a hablar de algunos mitos. Y sí, 1911 es una fecha para mí muy especial, porque así como empecé a investigar en el Archivo General de la Nación, fui dando pues a bibliotecas, a documentación de gente muy especializada, y pues fui encontrando todo lo que tiene que ver con Boy Scout, y la verdad esto se me volvió un pozo sin fondo, pero donde se me han contestado, si no todas, pero sí un alto porcentaje de todas aquellas preguntas que hace 28 años, yo creo que la gran mayoría de muchos de los que nos oyen pues ni siquiera habían nacido, pero la verdad ha sido algo muy satisfactorio encontrar, pues, si no la verdad, pero por lo menos lo más cercano a la verdad. Es que esto de la investigación, insisto, es tan apasionante como cuántas personas de la época nos vas a seguir estando platicando. Pues mira, hay muchísimos personajes y te diré que pues a lo mejor el tiempo otra vez no nos vuelve a alcanzar, pero mira, yo prometo, ahora sí que como dicen los Scouts, yo prometo por mi honor platicarles cuanto de mí dependa para cumplir sus ansias de conocimiento. Entonces, este primer podcast, de lo que yo hablo, de lo que es la historia, de cómo tengo esta historia, lo voy a dejar ahorita en pausa, no frunzan el ceño, por favor. Es para que pues también nos vayan escuchando, porque es tanto hay ya lo que hay de información, que iré desglosando y ustedes lo irán oyendo, pues sobre los principios de las historias de muchos personajes que sus nombres aparecen también dentro de la historia oficial, pero que están mal ubicados. Y también es que todo esto que se me ha contestado es poner orden a toda la secuencia de las piezas, que es este gran y enorme rompecabezas Scout, y del cual espero poco a poco ustedes me pregunten también en lo personal en mis redes sociales, para que si tienen dudas sobre algún personaje, bueno, por ahí tengo información, lo vamos desarrollando. Y del personaje que les dije, bueno, ya le dedicaremos un programa más adelante. Fíjate que a mí lo que me gusta es tu orden. Empezamos con la génesis y te vas a seguir ahí un detalle y otro detalle y nos vas a seguir dejando con la boca abierta. Pues sí, y miren, los invito a que no se pierdan nuestro siguiente episodio, a que ustedes también nos ayuden a difundir este podcast. Y pues entre más seamos, a mí me siguen motivando para que pues sean muchas las historias que les cuente y que esa memoria perdida les llegue a ustedes, y que pues igual las dudas, preguntas que tengan, pues ya ahora sí ya puedo empezarlas a contestar, y pues nos oímos la próxima semana. Estos son aplausitos con todo mi amor. Gracias.